Me he tomado la licencia de modificar un poquito el título que había en el programa, que era figurinista y surrealista. Yo he puesto figurinista y vanguardista, porque al trabajar para el teatro no puede dedicarse solamente a un estilo, sino que se tiene que adaptar a los estilos que la obra requiera. Por eso no solamente lo he centrado en un estilo, sino en influencias vanguardistas en general, ¿no?, de todos los ismos. Bueno, para entender quién es esta mujer, me gustaría situarla en el contexto histórico, social del que surge. Un poco ya nos la ha situado Francesco, pero yo voy a dar pinceladas desde otro punto de vista, ¿no? Bueno, nos situamos cuando nace ella en Madrid, a principios del siglo XX, y digo Madrid y no otra ciudad porque es muy diferente Madrid con respecto a todas las ciudades. ¿Por qué? Porque Madrid es un imán que proveía a las mujeres de oportunidades que no había en otras ciudades. Además, la capital proporcionaba algo que si eras una mujer o un hombre de pueblo no tenías, como era el anonimato y también un clima cultural bastante diferente a lo que había en otras ciudades. Entre 1900 y 1930 hay una explosión demográfica inmensa, más o menos unas 450.000 emigrantes, sin contar con el extrarradio. Digo esto porque no solo es esta mujer que nace en Madrid, sino que aquellas mujeres que tienen otras inquietudes intelectuales viajan a Madrid. Por eso es importante situarlo en Madrid y no en otra ciudad, porque esto es posible en Madrid. En otras ciudades de España en estos momentos no es posible. Además, en Madrid se producen pues obras públicas, enormes proyectos urbanos. En 1917 la construcción del metro. Llegó a ser en la Primera Guerra Mundial el ombligo del mundo, el ombligo de Europa, no del mundo. Y además, pues, en Madrid brotan las vanguardias por influencia de otros países, sobre todo, especialmente por Francia. También, a partir de la Primera Guerra Mundial, surge lo que es llamada como mujer moderna, que se debe sobre todo a los grandes a los avances en la educación de la mujer, que empiezan a producirse más o menos a mediados del siglo XX. Y que entre uno de estos avances pues está la famosa ley Moyano, que hace obligatoria esta instrucción primaria para las niñas, que antes no lo era, por lo que empiezan a crearse nuevas escuelas para niñas y empiezan a darse otro tipo de educación y formación a la mujer. Aunque haya estos avances, y la mujer tenga oportunidad de educarse y formarse, la instrucción que recibían las niñas era totalmente diferente a la de los niños. Su formación estaba destinada a la misión del hogar. Y, por ejemplo, no se podía dar asignaturas como economía, porque eso ya era mucho. Con darle costura, esas eran las asignaturas que tenía. Aún así, había una desigualdad bastante grande con respecto a la instrucción, ¿no? Pero bueno, por lo menos a principios del siglo XX, estas mujeres, que casi todas pertenecían a la burguesía y a la aristocracia, tenían la oportunidad de educarse que no lo tenían antes, porque empezaron a ser admitidas a principios del siglo XX, más o menos 1910, en las universidades y escuelas profesionales. Pero aunque las leyes estuvieran cambiando, esto no era accesible a todas, porque lo que no estaba cambiando era la mentalidad. Esto iba un poquito más lento. Entonces, era muy difícil, o solamente una minoría accedía a estas nuevas oportunidades que se estaba ofreciendo a la mujer.
Lo más positivo, bajo mi punto de vista, que se produjo a favor de la educación de la mujer, fueron las iniciativas semioficiales. Y ahora digo por qué. Porque, bueno, hemos visto ya, porque nos lo ha comentado Francesco, el Instituto Libre de Enseñanza, que lo bueno que tuvo es que promovió, fue bastante innovador en promover que en las aulas hubiera niños y niñas, en dar un sueldo igual para los dos, en que el profesorado fuese mujer. Ahí vemos que la profesora es mujer y que en el aula había niños y niñas. Eso todavía ni entrado el siglo XX, pues es bastante novedoso, ¿no? Y sobre todo formó personas como María de Maeztu, que luego hicieron estas instituciones que yo llamo semioficiales, como la residencia de señoritas, que dio la oportunidad de que estas mujeres que no vivían en Madrid fuesen a formarse a Madrid, y no solo les dio una acogida, un alojamiento, sino que aquí en la residencia de señoritas había conferencias, se le disponía de biblioteca, se le adentraba en el mundo cultural y en este clima cultural que se estaba fraguando en Madrid. Bueno, pero el problema es que, como hemos dicho, como la mentalidad no estaba avanzando con respecto a la ley, había muchas mujeres que no tenían la posibilidad de ir a la universidad. Cuento una anécdota en las memorias de Concha Méndez, que dice que cuando fue mayor de edad, sus hermanos iban a la universidad. Concha Méndez es una poeta de este siglo, de esta generación del 27. Sus hermanos iban a la universidad, ella era la hermana mayor. Entonces, a ella no la dejaron ir a la universidad. Cuando esperó a cumplir la mayoría de edad, fue a la universidad a una clase de literatura, y cuando llegó a su casa, su madre estaba hablando por teléfono, le había avisado un hermano suyo de que ella había estado en la universidad. La madre cogió el florero, le endiñó un porrazo que le abrió una brecha que dice todavía, la memoria la escribió cuando ya tenía sus 80 y largo, decía: todavía conservo la cicatriz que mi madre me dejó. Entonces, como anécdota, para que entendáis que no era posible para todas aquellas que tenían esa inquietud el poder ir a la universidad, y que la brecha sería importante cuando con 80 y tantos años todavía tenía la cicatriz. Entonces, para estas mujeres que no podían ir a la universidad por las circunstancias que les rodeaban, familiares, este tipo de iniciativas, unas iniciativas, asociaciones culturales, políticas, como el Liceo, un club femenino, fue la única forma que tuvieron ellas de formarse y sobre todo de crear una red, un colectivo de mujeres con las que pudieron crecer culturalmente, personalmente, pudieron ver que había otros modelos para la mujer, pudieron ver que no solo tenían que estar sometidas al rol que le habían enseñado siempre, sino que había otras alternativas, ¿no? Entonces, por eso creo que estas asociaciones, aunque tampoco accedían todas las mujeres, pero era una oportunidad mucho mayor que las universidades, porque eran más accesibles por esto de ser semioficiales. Como anécdota de este cambio que se estaba produciendo, porque sí, se estaba produciendo un cambio, pero paradójicamente había un tapón que tampoco dejaba que cambiase mucho, ¿no? Buscando fotografías de estas nuevas asociaciones que surgen, encontré un artículo que me llamó mucho la atención de un periódico que se llama Estampa, que fue uno de los más leídos. Este periódico se publica desde 1928 hasta 1938,
y hace un reportaje que se titula ¿Le gusta a las mujeres la poesía? Pues ya la pregunta llama un poco la atención, ¿no? Porque a las mujeres les gusta... ¿Por qué se cuestiona que a la mujer le guste la poesía? Pero ahora si te pones a leer el artículo, es más... Bueno, aquí... porque ellos cogieron para hacer reportajes, para ver si era verdad que les gustaba o no, porque los editores... Este reportaje sale porque los editores dicen que a las mujeres ya no les gusta la poesía. Entonces ellos cogen y mandan esta pregunta al Liceum Club, a todas las asociaciones más importantes de mujeres que había en Madrid. Entonces a la Escuela Normal, que es lo que luego será Magisterio, a la Escuela del Hogar y Profesional de la Mujer, a las facultades, como la Facultad de Farmacia, al Liceum Club, a la Residencia de Señoritas y también a un taller de modista, ¿no? Como para contrastar lo universitario de lo popular. Entonces dice lo siguiente, el artículo dice: los editores aseguran que los libros de verso tienen cada día menos aceptación. Tal vez estén en lo cierto. Ni a las mujeres, dicen, les gusta ya la poesía. ¿Dónde están aquellas muchachitas románticas, pálidas, con tanto y tanto suspiro en el pecho, como la princesa de la sonatina de Rubén? ¿Dónde están las amables lectoras que todas las noches antes de dormir volvían a leer esas 10 o 12 rimas que eran música para el alma y para el corazón? Todo aquello pasó, nos repiten. El ritmo acelerado de la vida actual no es propicio al divino deleite de la poesía que requiere gustarse en amable tranquilidad. Es decir, nos está diciendo que como la vida de la mujer está cambiando y ya no tienen tiempo para leer poesía, pues ya no les va a gustar la poesía. A los hombres que la escriben sí, porque las escriben. Entonces se encuentran le hacen esta encuesta a 1908 mujeres, 1491 universitarias y 417 modistas. Entonces el 95%... Todas dicen que les gusta la poesía. El 95% dice que les gusta muchísimo y que leen a diario poesía. Pero claro, lo que ha cambiado es la forma en la que leen poesía. Ya no como una ñoñería, como nos la han presentado. Ya no hay mujeres que la leen como una ñoñería, sino como un interés intelectual. Entonces le piden que les escriba un poeta. Y solamente aparece, de estas 1908 mujeres, solamente hay 40 y tantas mujeres que citan a una poetisa y son universitarias. Entonces, también aquí este artículo me parece como que nos muestra el cambio que está sufriendo la mujer y en las universidades y los nuevos conocimientos también que están adquiriendo, ¿no? Bueno, pues en todo este contexto es el que está Victorina Durán. Victorina Durán es socia del Liceum Club, no tiene la oportunidad de estudiar en la residencia de señorita, pero sí es una mujer acomodada, burguesa, que estudia Bellas Artes, coincide con muchas mujeres intelectuales, Maruja Mayo, que nos ha hablado Francesco, también coincide con Remedios Varo, que nos habló Daniele, pero también con mujeres que están metidas en la política, como Victoria Kent, como Clara Campoamor. Entonces, una mujer bastante involucrada en estos cambios. Y de hecho, ella, me parece importante destacar que si llega a ser una figura importante en el mundo del teatro, es porque ella renuncia a dos cosas que no le permitían dedicarse al teatro: al matrimonio y a tener hijos, porque no era compatible. Y ella lo dice en su memoria, ella renuncia a la vida de una mujer para poder satisfacer su vida intelectual, también su crecimiento como persona. Bien, bueno, ¿quién es esta mujer? ¿Y por qué tenemos que rescatarla nosotros del olvido, que nadie la conoce? Pues esta mujer hizo muchas aportaciones en el mundo del figurinismo, del diseño de vestuario teatral,
y nos preguntamos, ¿se puede considerar una figura clave en la historia del figurinismo español? Ahora la vamos a ver, vamos a intentar responder esa pregunta. ¿Y por qué su nombre y su trabajo es tan poco conocido? Desde luego ella tuvo una conducta personal transgresora y rupturista con lo social y es una mujer resuelta, decidida y que todos estos nuevos conceptos que ella quería llevar a su disciplina para cambiarla, luchó no solo haciendo su trabajo, sino intentando que quedaran perpetuados en la sociedad. No solo hizo su trabajo, sino que fue docente, crítica de teatro, como todas estas mujeres surrealistas, hizo de todo. Bueno, para entender que ella renovó la disciplina del vestuario y de la escenografía, hay que entrar en los cambios que empieza a sufrir el teatro a principios del siglo XX. Sobre todo estas figuras, Gregorio Martínez Sierra y Rivas de Cherry, empiezan a traer un nuevo modelo de teatro, empieza a profesionalizar ciertas profesiones, valga la redundancia, en el teatro. Surge la figura del director, que ahora tenemos tan claro, pero que antes no existía. Empieza a darle un papel a cada persona, ¿no? El escenógrafo, el director tiene su papel, el actor tiene su papel, pero hay un trabajo, esto empieza a saltarse solo ahora, pero hay un trabajo coordinado entre todos. Estas dos mujeres también son importantes, María de la Olegarra y Margarita Xirgu, porque ellas hacen también renovación en el teatro, una como dramaturga y otra como actriz, y ellas, o su modelo, es el que incita a Victorina Durán a llevar estas renovaciones vanguardistas a su disciplina teatral, que es la escenografía y el figurinismo. Bueno, hemos dicho ya un poco que la labor de Victorina no solo se queda en su trabajo como figurinista y escenógrafo, sino que es crítica teatral. Ahí tenéis su tarjeta de periodista, de cronista cinematográfica. También es pedagoga, es la primera mujer que consigue la cátedra una cátedra en la escuela, lo que ahora es la Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Y aquí, desde la docencia, desde las misiones pedagógicas, asienta todas estas nuevas ideas que trae por haber viajado a Francia y a otros países en los que sí había vanguardia, ¿no? Bueno, todas las ideas vanguardistas que había en Madrid, ella las asimila desde pequeña, porque con 9 años solamente entró en el conservatorio a estudiar piano. En 1917 entra en Bellas Artes, pese a lo difícil que era. Ya Francesco nos dijo que Maruja Mayor le costó trabajo, porque el jurado no aceptaba que las mujeres pudieran dedicarse a las artes mayores, sino a las artes decorativas. Pero además ella dio un paso más allá, iba a las tertulias en el teatro español que no estaban permitidas a las mujeres, solamente iban hombres. Se especializa en artes decorativas también, montó un estudio con Matilde Calvo. Y luego también pues su labor en el Liceo, un club que hizo conferencias, exposiciones. Pero también tuvo mucha implicación su familia, porque su madre y su abuela y su bisabuela eran bailarinas del teatro Teatro Real. Su padre era un burgués, un capitán de artillería, y ella presenció todos los espectáculos que eran novedosos, todos estos espectáculos vanguardistas como los ballets rusos, los presenció desde chica, porque ella desde pequeña pues estaba constantemente en el Teatro Real, porque era donde estaba su madre. Vale.
Bueno, ya hemos dicho su cátedra, aquí vemos ya un figurín de ella, podemos apreciar en este figurín todas las nuevas corrientes vanguardistas y cómo las aplica, ¿no? Aquí sobre todo vemos un figurín muy geométrico, como cubista, y ella ha trabajado sobre todo con Margarita Xirgu, con López Heredia, Irene López Heredia y Lola Membrive. Luego también participó en la Fundación de Teatro de Arte con Rivadecheri, y como casi todas las mujeres intelectuales llega a la guerra civil y tuvo que marcharse a Argentina, donde trabaja en los mejores teatros, como se conoce el Teatro Colón, el Teatro de Oz, etcétera. Vale. A pesar de todo esto que os he contado, hoy día no hay muchos estudios sobre figurinismo, pero los pocos que hay, las grandes figuras del arte del figurín en España son estos 4 señores, los más conocidos, y son los que los estudios dicen que han revolucionado el teatro español en las disciplinas de la escenografía y el figurismo. Pero curiosamente, Victorina Durán empieza a hacer todas estas innovaciones a finales de la década de los 20. Y Vitín Corteso, que es el primero de estos 4, empieza a trabajar en 1945. Entonces, joder, ¿cómo vas a traer tú las innovaciones si ya las había traído esta mujer 15 años antes? Es un poco contradictorio, pero los estudios que hay son a ellos a los que nombran. Pero yo voy a intentar ver que ella también fue una gran figura y que hizo muchas aportaciones en el mundo en estas disciplinas. Bueno, ya pone de manifiesto, le da mucha importancia a las innovaciones que llegan desde Europa, de todos los figurinistas como Leon Bax, Alessandra Ester o Vera Carali, y todo esto lo coge como influencia para ella. Si veis, hay bastante similitud tanto en el colorido como en la forma. Y ella empieza a darle una característica al vestuario que no tenía, que ahora sí vemos que quien diseña vestuario, obviamente eso es un arte, antes no, porque antes se le pedía al actor que se buscara cualquier trapillo. Entonces, de ahí a que una persona especializada en bellas artes se ponga a diseñar vestuario, ya ahí hay una característica, una gran diferencia, y por eso ella empieza a darle importancia. Oye, no, el vestuario tiene una característica importante que es la artística, la de su naturaleza artística. Y esta naturaleza artística es porque ella pone en estos figurines su técnica pictórica, la forma, el color, y también y también porque ella pone su arte a la disposición del texto y de la obra. Entonces esto es muy importante porque hasta entonces no se hacía así. Entonces, antes sobre todo había figurinistas, sí, antes que ella, pero se le llamaba sobre todo para que hicieran vestuario histórico, para que dijeran, oye, este vestuario del siglo XV es así, tiene esta forma, y se hiciera como una recreación arqueológica, que ahora veremos. Y ella no, ella también en las obras contemporáneas hace los figurines porque lo pone a servicio del texto y de los personajes. Da nuevas interpretaciones a los textos vanguardistas que tienen un nuevo lenguaje, unos nuevos símbolos. Entonces ella solamente pone las influencias de las vanguardias, que ella está muy influenciada, solamente cuando la obra se lo permite. Aquí, por ejemplo, vemos Medios Seres, o antes hemos visto una obra de Rafael Alberti. Entonces ahí sí pone su manifiesto, pone su influencia vanguardista, pero antes no, se pone a disposición del texto y de la obra, ¿no?
Ahora, en las obras clásicas, ella está en contra de esta recreación histórica que os he contado. Ella dice que sí, que hay que aludir a las formas históricas, pero que hay que suplir con fantasía todos estos aspectos que el personaje nos ofrece. El personaje tiene unas características psicológicas que hay que mostrarlas en el vestuario. Como vemos aquí, pues, por ejemplo, el personaje se ve que tiene no sabemos quién es porque no lo pone, pero sin embargo tiene un aire, este personaje tiene un despliegue que ya nos está mostrando muchas características del personaje. A eso es lo que ella dice, que no solo hay que suplirlo con fantasía. Vemos también muchas formas geométricas, que eso no era una recreación histórica, eso es parte de su visión de artista. Ella, una cosa que ella dice: hay que ser valientes y a cara descubierta dar al público interpretaciones nuevas. ¿Por qué no seguir este rumbo en vez de volver hacia el pasado continuamente, no? Pero bueno, ya hace un hincapié en que las representaciones de personajes históricos, claro, no hay que suplirlo tanto con fantasía, porque si no, si tú estás esperando un Napoleón y lo cubre demasiado de fantasía, pues no, al final no espera ese personaje. Pero también hay que adaptar el vestuario a las necesidades técnicas y estéticas de cada tipo de espectáculo. Es decir, si una danza, una ópera, un espectáculo cómico, un espectáculo trágico. Y aquí vemos un figurín de ella y figurines de estos cuatro hombres, estos cuatro figurinistas que son tan importantes en el panorama español. Como vemos, hay mucha similitud de sus figurines a los figurines de ellos. El color, la forma, a la hora de hacer el figurín, la simplicidad, la hora de mostrar este carácter del personaje, ¿no? De transmitir lo que el personaje es, la psicología del personaje. Bueno, y aquí está este cuadro para que veáis una diferencia entre la corriente histórica tradicional que había antes, que seguían los figurinistas, esta de aquí, que parecen, en vez de figurines, parecen personajes sacados de un cuadro de cada siglo, y la corriente artística, que es la que empieza con las vanguardias, que hay algunos figurinistas que empiezan, Victorina Durán, José de Zamora, y luego, a partir de la década de los 50, los profesionales que antes os he citado. Como veis, esta corriente artística, que es la que actualmente se sigue, empezó a meterla en el teatro español Victorina Durán, José de Zamora, algunos más, sobre todo ella, porque antes era más importante la figura del escenógrafo. Entonces, en su tiempo había escenógrafos que esporádicamente hacían figurines, pero ella se especializó en el figurinismo. Entonces, le dio más importancia a esta profesión como profesión y no como algo que hacían desde otras profesiones. Por eso también la importancia de esta mujer. Bueno, antes de terminar, después de lo que hemos visto, pues, podéis entender que es muy importante hacer visible el trabajo de esta gran mujer, que no solo era figurinista, yo he destacado aquí en esta ponencia esta labor, pero también era pintora, que realizó bastantes exposiciones. También he descubierto que era dramaturga, también fue directora de teatro, fue productora, fue actriz, fue música. Entonces, es importante destacar y visibilizar el trabajo de esta gran mujer, porque su legado explica
las renovaciones que se hicieron en nuestra historia del teatro. Antes de terminar, me gustaría terminar con un vídeo que he hecho que hace como un recorrido y nos muestra una visión de muchos figurines, muchos bocetos que ella hizo, ¿no? Y también algunos trabajos cinematográficos para que os hagáis ya un panorama más amplio de su obra artística. Ya con esto termino.
Bueno, primero, muchas gracias a Eva por ese trabajo de arqueología que has hecho con esta autora que verdaderamente nos hace pensar qué cantidad de talento femenino no conocemos en nuestra cultura española, ¿no? Entonces, bueno, es un trabajo, además de necesario, súper fantástico, ¿no? Poder ofrecer a las nuevas generaciones una cultura española que sea de hombres y que sea de mujeres, ¿no? Y en la que las recíprocas influencias queden de manifiesto, porque una cosa que se ha visto esta mañana, tanto con Maruja Mayo como ahora con Victorina Durán, es que muchas veces son las artistas mujeres las que influencian la obra de los artistas hombres, ¿no? Mientras que la tradición que conocemos siempre implica lo contrario, ¿no? Que las mujeres son las que imitan a los hombres, que las mujeres siempre llegan después a las cosas, ¿no? Y en cambio, muchos de los ejemplos que hemos visto demuestran todo lo contrario. Es decir, las artistas mujeres, cuando se ponen a la creación, son las pioneras en una serie de cosas. Pero ¿qué pasa? Que como la cultura, ¿no? Iba a decir el mercado cultural. La cultura, el mercado cultural está hecho por hombres, a ellos les resulta mucho más fácil copiar y que nadie se dé cuenta de que han copiado, ¿no? Porque saben que la obra de las mujeres después sí va a ser descubierta como mucho, mucho más tarde, ¿no? Y mientras tanto, ellos van a poder gozar del privilegio de decir, bueno, pero yo fui el primero, ¿no? Y pensaba en Rafael Alberti y Maruja Mayo, ¿no? Donde hay una clara influencia de Maruja Mayo en la obra de Alberti y no al contrario, y en Victorina Durán y los otros figurinistas, ¿no? La pregunta, estoy como siempre, al que coge el micrófono se explaya. La pregunta de la influencia de Victorina Durán en su exilio en Argentina. ¿Ella cómo influyó en el teatro argentino, en el teatro hispanoamericano? Que de eso no nos has dicho nada. ¿Nos puedes decir dos cosas? Sí. Bueno, aparte de que cuando llegó porque las artistas que se habían exiliado de aquí, como Margarita Xirgu, la llamaron para trabajar con ella. Entonces empezó a trabajar igualmente con el teatro español, con las compañías de teatro español que había en Argentina, porque como había tantas artistas exiliadas, empezó así. Pero luego me parece interesante, hemos visto también algunas figurines aquí en el vídeo, porque estos días que hemos estado viendo como todas las artistas vuelven a los orígenes para volver a su identidad, ella hace una aportación, porque la hace ella no solo como figurinista, porque es ella la que dice tengo esta idea, la voy a hacer, y es la que reúne a una persona que le escriba, hace como de directora y productora. Hace un teatro que ella llama Teatro de Indias, entonces teatro indígena. Hemos visto, no sé si te acuerdas, hemos visto algunos figurines de teatro indígena. Entonces ella, creo que de las aportaciones más importantes que hace Argentina es la creación de este teatro indígena, que ella se lleva muchos años estudiando todos los comportamientos y los rituales de los indígenas para luego hacer un espectáculo teatral que recoja esas danzas, que recoja ese vestuario, que recoja todas las artes primitivas que había en Hispanoamérica. Y lo lleva por Hispanoamérica, pero también coge y lo lleva y lo trae a España. Por 1960, por 61, ya lo trae a España. Pero es el espectáculo que ella centra más atención y que más innovación, porque eso no se hacía en Argentina, por lo menos con ese nivel. No se hacía, ella coge, además es muy curioso porque ella dice, bueno, voy a hacer un espectáculo que yo haya investigado, se metió en un museo a trabajar
para investigar en un museo de costumbres indígenas, una cosa así se llamaba, y luego, claro, tenía que hacer un texto, llama a artistas femeninas para trabajar con ellas, que le escriben el texto tal y como ella quiere, y ya ella lleva ese espectáculo a casi toda Sudamérica y también a España, porque ella quería que cambiara ese sentido nuestro de la colonización, ¿no? Que siempre que nosotros lo tenemos de una forma y en Hispanoamérica de otra, ¿no? Entonces yo creo que esa es la aportación más importante que ella hace en Argentina, el rescate precisamente de esos orígenes que ni siquiera eran de ella, pero que ella al final acaba sintiendo como suyos y necesarios.